Muchas gracias por asistir a la sesión plenaria. Tenemos una sesión espléndida. Gracias a los panelistas quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias por venir a compartir con ustedes ciertas ideas sobre un tema que no está en los titulares de los periódicos, pero en mi opinión es un tema sumamente relevante para el futuro de la mayoría de los países, si no es que para todos los países del mundo. El panel será una conversación, así es que los quiero invitar a que esta conversación sea lo más vívida posible entre todos nosotros. Haré mi mejor esfuerzo para moderar a quienes me acompañan en el estrado. Quisiera, por favor, que empezáramos este panel dedicando un par de minutos al responder la siguiente pregunta. Una pregunta muy sencilla. Dada la velocidad a la cual las tecnologías están dando una nueva forma a nuestras sociedades, ¿cómo es que los líderes como ustedes mismos pueden abrir la puerta a la disrupción que causa y, asimismo, lograr el desarrollo sustentable? Le pediré a la ministra Farish que nos abra la conversación. Muchas gracias. Gracias a todos a nombre de mi gobierno. Gracias por esta invitación. Gracias a los panelistas también. Como ustedes saben, Bangladesh es un país en donde de 147,000 kilómetros cuadrados, con 160 millones de personas. Tenemos que alimentarlos, tenemos que asegurarnos de que tengan vivienda, que tengan servicios de salud, servicios educativos, oportunidades de obtener un empleo. Y a lo que me refiero es satisfacer las necesidades de cualquier ser humano. Ese es nuestro trabajo y podrán entender entonces que es una labor sumamente difícil. No nada más todos los aspectos que he mencionado son difíciles, ya que nuestra situación geográfica es tal que nos pone en una situación vulnerable ante los embates del cambio climático. El pan de todos los días son las calamidades naturales. En esta situación tenemos otra carga que atender. 1 millón de ciudadanos de Myanmar, de la etnia rohingya, están llegando a nuestro país. Nosotros les abrimos las puertas, los albergamos, nos hemos asegurado de que tengan que comer, que tengan servicios médicos y los servicios que podamos prestarles. La comunidad internacional nos está ayudando de distintas maneras y por ello estamos muy agradecidos. En el 71 nuestro país se liberó. Mashim Bakiberaban se encargó de nuestra liberación. Posteriormente, nuestro país, les puedo decir que el 80% de las personas estaban bajo la línea de la pobreza. Y nos decidimos a desarrollar nuestro país. Nuestra economía principalmente se basa en la actividad agrícola. Y tenemos que pasar de la agricultura a la industrialización. Ese es nuestro objetivo preponderante. Por supuesto, necesitamos a la agricultura, tenemos que asegurar la seguridad alimentaria a la par de la industrialización. Tendremos la oportunidad de desarrollarnos. Para ello estamos tomando ciertas acciones. Hemos liberalizado nuestro sector privado, estamos fomentando la inversión a nivel nacional y a nivel internacional. Ya tenemos una industria bien presente, la actividad agrícola sigue aumentando, nos interesa tener seguridad alimentaria para nuestros habitantes. Asimismo, atendemos sus necesidades de vivienda, de obtener empleos, de tener servicios médicos y que tengan buena nutrición. ¿Cuántos temas? Temas suficientes para abrir un debate. Así es que escuchemos ahora al presidente Peña Nieto. Muchas gracias, Gustavo. 2 minutos para responder. Creo que en el debate habrá espacio para hacer varios comentarios. Yo creo que partía de decir, doy tiempo para que utilicen los audífonos.
¿Cómo ajustarse a este cambio tan acelerado de la tecnología y lograr resultados adecuados o los necesarios para mantener un mundo sostenible y atender las necesidades? Pues creo yo, ajustándose y adaptándose. Adaptándose, y en ello esto significa romper inercias, cambiar paradigmas, significa impulsar la educación. Yo creo que la educación es el pilar y motor del desarrollo de cualquier nación. Y hay que partir de decir que si el mundo está cambiando, en consecuencia las políticas públicas y el marco estructural deben modificarse para obtener mejores resultados y resultados distintos a los alcanzados anteriormente. Mantener haciéndonos lo mismo, pues lograríamos exactamente los resultados que hoy ya no llegan o no son suficientes para atender la demanda de una población creciente, con una mayor demografía, de un mundo global, de un mundo interconectado y con este avance tecnológico. Y espero tener espacio para compartir en mayor abundancia la experiencia de México, pero doy nada más un dato en referencia que creo que ilustra la adaptación que México ha tenido en los últimos años. Hace apenas 30 años, un país de 125 millones de habitantes, hoy somos la 15ª economía del mundo, la segunda más grande de América Latina. Pasamos de ser un país donde nuestro principal producto de exportación era el petróleo y la minería, y esto representaba el 66% en los años 80, en la década de los años 80-90, el 66% de nuestras exportaciones eran justamente minerales y petróleo. Hoy, al abrirnos al mundo, a demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de ser más productivos, más competitivos, de competir con otras naciones, de integrarnos a la globalización. Hoy 90% de nuestras exportaciones son manufactureras y prácticamente solo el 10% representa nuestra producción petrolera. En lo que ha sido mi gestión, y creo que abundaré en ello, impulsamos cambios estructurales bien importantes precisamente para adaptarnos a este cambio tecnológico que el mundo está teniendo. Y una de las reformas, no quiero entrar en mayor detalle, pero la reforma de telecomunicaciones nos dio hoy de acceso a 80 millones de usuarios, repito, una población de 125, 80 millones de usuarios hoy tienen acceso al Internet, duplicamos, pasamos de 40 a 40 más, bajaron los costos de la telefonía en casi 50%, y así podría decir de otras reformas que hoy están teniendo resultados tangibles. Pero regreso a la pregunta, a la respuesta, creo yo que responde a la pregunta inicial. ¿Cómo adaptarnos a la tecnología? ¿Cómo hacer o permitir que la tecnología nos permita alcanzar este cambio tecnológico tan acelerado y avanzado, permite realmente traducirse en resultados con educación? Creo que la educación, tenemos que enseñar a las nuevas juventudes a que aprendan a aprender, a que se vayan ajustando a este cambio tan vertiginoso y acelerado que el mundo experimenta día a día. Esa sería mi respuesta. Interesting. Thank you, President Peña Nieto. You start with education and you... Muy interesante. Usted empezó con la educación y cierra con la educación, que es el tema principal de su respuesta. Continuamos con el sector privado. Michelle Baker. Ella es la cofundadora y directora ejecutiva de Mozilla. Sí, debo decir que el sector privado es, bueno, somos más bien una entidad híbrida, no somos una ONG, pero tampoco somos una organización no lucrativa, pero somos una combinación. Y no represento al sector privado. Vengo del Valle de Silicio, pero quería hacer la precisión. De alguna manera, pues quisiera secundar a lo que dijo el presidente. La tecnología hace que le abramos las puertas a una disrupción que es muy difícil de hacer, y cómo podemos vincularnos con el desarrollo sostenible. Y quiero también mencionar el componente básico de invitar a la sociedad civil a participar en la resolución de problemas y en los resultados que puede arrojar la tecnología, porque los mensajes de texto, el Internet ha cambiado la estructura no nada más de la sociedad, sino de los gobiernos, la manera en la que interactúan las personas y cómo participan las personas, es decir, esa habilidad en encontrar nuestros intereses o lo que nos enoja, lo que nos hace participar.
la tecnología nos ayuda a hacer esa conexión. Y esto nos ha empoderado a todos y nos ha dado la oportunidad de ver resultados muy buenos. Y si no se ignoran esos resultados, pues pueden tener resultados que no queríamos. Eso puede ser la otra cara de la tecnología, nuestra experiencia. Los productos tecnológicos aunados con la participación a nivel local, como por ejemplo Mozilla tiene comunidades masivas en México, en Bangladesh, en donde especialmente los jóvenes, quienes tienen ciertos estudios, realmente están interesados en participar. ¿Cómo funciona la tecnología? ¿Cómo desarrollamos soluciones? ¿Cómo nos vinculamos con otras personas? ¿Cómo colaboramos? ¿Podemos desarrollar interacciones positivas de manera general? Y por sí sola también hay movimientos sociales que pueden utilizar la tecnología y pueden crear violencia y ser disruptivos a sí mismos, pero una gran posibilidad que hemos visto en nuestros 20 años de trabajar en la tecnología, un hambre asombrosa que muestran los ciudadanos por participar, por vincularse e idear sus propias soluciones. Me parece que la culminación de las reformas estructurales, las reformas gubernamentales y las reformas regulatorias también del sector privado mundial y una reforma en la manera en la que se le puede dar la oportunidad a la sociedad civil de participar, me parece que serían muy poderosas. Muchas gracias. Hablando del sector privado, ahora, si usted sí es sector privado, ¿verdad? 100%. Alex Gorsky, director ejecutivo y presidente de Johnson & Johnson. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí y participar en este panel con invitados tan distinguidos. Como ustedes ya habrán entendido, dado el privilegio que tengo de trabajar en Johnson & Johnson, la compañía de salud más grande del mundo, pues el vector principal que aportaría a esta discusión es la intersección de la innovación y los servicios de salud y el impacto tan importante que pueden tener en los objetivos de desarrollo sustentable en todo el mundo. Todo inicia con la fuerte creencia que tenemos, y a lo que me refiero es que la salud es un tema crucial para las familias, para la infancia, para los niños, para los padres, para las ciudades, para las comunidades, para los países, para todos nosotros que habitamos en este mundo, ya que primero que nada nos permite disfrutar la vida y la salud tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la estabilidad de una sociedad y tantos otros temas que tienen que ver con la manera en la que nos vinculamos y entender la importancia de la salud realmente trastoca todos estos temas y de ahí la importancia. En segundo lugar, la buena noticia es que hemos progresado tremendamente en las últimas décadas y si pensamos en la expectativa de vida en promedio en este tiempo, pues ya vemos que se ha aumentado en varias décadas. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, cuidados prenatales, incluso con el VIH. Yo me acuerdo a inicios de los 80 cuando pues se descubrió esta problemática, pues la expectativa de vida eran 2 años. Ahora, pues la expectativa va mucho más allá de 2 años con las terapias que hay a la disposición, pero aún así hay retos que tenemos que atender. Si lo pensamos, hay áreas distintas en donde la innovación va a ser sumamente en el camino que vamos a recorrer. Todo inicia con la ciencia. Hay mucho que hacer, aunque se hayan hecho grandes descubrimientos. Tenemos que trabajar con el Alzheimer, todavía podemos hacer un mejor trabajo. Tenemos que trabajar con las enfermedades infecciosas. Estamos dando grandes pasos en el área de tuberculosis, polio, VIH, pero todavía hay más estudios que se tienen que hacer para aplicar la ciencia, para pasar del tratamiento a la cura de estos padecimientos. En segundo lugar, es necesario ser más innovadores en términos de las terapias existentes para que estas terapias lleguen a más personas, porque pues podríamos estar hablando de simplificar las cosas para que las personas tengan las píldoras definidas por colores para que puedan seguir su tratamiento mejor, o podemos trabajar con la duración de los tratamientos para que puedan tener un efecto terapéutico mayor, o una cirugía sencilla para que pueda ser más asequible a más pacientes. Y por último, yo les diría otra cosa muy importante. ¿Cómo es que asimilamos las nuevas tecnologías? ¿Cómo podemos utilizarlas de una manera más especial en el sector salud? Tenemos programas en donde estamos tratando de enseñar a las madres antes de
de parir a sus hijos, que reciban mensajes muy sencillos para recordarles de lo que tiene que suceder antes del parto, durante el parto, y estos recordatorios pueden tener un efecto tremendo en la salud de los niños. Así es que confío en las asociaciones público-privadas. Me parece que concentraron en estas áreas van a tener un impacto tremendo en los ODS. Muy bien. A eso vamos, a las asociaciones público-privadas. Tenemos representantes aquí también del sector público y del sector privado. Vamos a terminar esta primera ronda con Mark Rutte, el primer ministro de los Países Bajos. Es un país desarrollado. Tenemos países en vías de desarrollo, 2, pero ¿cuál es su punto de vista? Primero que nada, quisiera hacer un comentario preliminar que tiene que ver con mi colega de Bangladesh. Mencionó la crisis de los Rohingya. Quisiera aplaudir la manera en la que Bangladesh está ayudando a solucionar esta crisis, ya que no es fácil. Quisiera, a manera introductoria, decirle que mis respetos a Bangladesh por lo que está haciendo. Ahora, en cuanto a la pregunta, sí, estamos hablando de educación, estamos hablando de disrupción y quisiera compartirles lo siguiente desde el punto de vista del gobierno. Lo que podemos hacer con las tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial, la revolución industrial, de hecho la cuarta, Claude Schwab del World Economic Forum ya escribió un libro al respecto y es una autoridad en el tema. Desde el punto de vista del gobierno podemos hacer 2 cosas. Ver la parte negativa, la privacidad, el hecho de que la tecnología puede asustar a la gente. Esto puede marcar la distinción en aquellos países en donde se asimilan las tecnologías y en donde no. Tenemos que atender el tema de la privacidad y otros temas que se derivan del uso de las tecnologías, pero considero que como país desarrollado o país en vías de desarrollo, me parece que todos debemos de abrirle las puertas a la tecnología. Porque en mi país o en Kenia, por ejemplo, hay quienes por sí solos pueden empezar una multinacional. ¿Por qué? Ya que tienen acceso al mercado mundial, ya sea desde la capital de Kenia o desde la capital de los Países Bajos. Ya no tiene importancia. En una misión comercial, por ejemplo, hay compañías como Unilever, Shell, Johnson & Johnson. No nada más ellos se van de misión comercial. Ahora ya hay compañías pequeñitas en donde tienen unos cuantos empleados que tienen alcance mundial, que hacen uso de la tecnología de punta, hacen uso de las opciones de distribución que están disponibles en el mundo, y lo que tenemos que hacer como gobiernos es, sí, por supuesto, atender la parte negativa y el impacto que puede tener, pero especialmente tenemos que identificar cómo podemos canalizar estas nuevas tecnologías de tal manera que realmente echen a andar la tecnología y aviven la tecnología. No podemos ver a la tecnología como un problema, tiene un gran potencial y no hay diferencia, sea Kenia o los Países Bajos, no hay diferencia. El impacto que tienen los jóvenes del hecho de que puedan tener su propia empresa, me parece que es el tema que quiero comunicarles para empezar. Hay un punto en común entre todos los presentes aquí. La tecnología nos va a ayudar a atender los retos. Cada país, cada compañía, cada ser humano tiene que atender en el futuro. Pero como le dijo el presidente Peña Nieto, la educación es crucial y en mi opinión tenemos retos desde el punto de vista de la educación en los países en vías de desarrollo, pero también en los países desarrollados. Presidente Peña Nieto y primer ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ¿cómo lidian con estos retos para poder educar a las personas, especialmente en sus países, en donde las necesidades educativas básicas no han sido satisfechas y ustedes aún así van a tener que preparar a sus sociedades para la cuarta revolución industrial? Muchas gracias. Es una pregunta sumamente importante. Como lo hemos dicho ya, vamos a desarrollar a nuestro país. Queremos liberarlo de la pobreza. Para ello, la educación es la clave. Y la educación para las mujeres hasta los 12 años es gratis. Reciben libros gratuitos de la escuela primaria a la escuela secundaria. Es gratuita, pero ¿tienen suficientes maestros para educar a su población? Sí, capacitamos a los maestros. También nosotros tenemos un estipendio para los pobres. A partir de este subsidio, tenemos distintas
secciones. Tenemos el 98% de la población va a la escuela. ¿Por qué? Porque ayudamos a las madres, enviamos dinero a las madres directamente a través de sus teléfonos celulares. Es un subsidio que les damos para que envíen a sus hijos a la escuela. Recibimos cierta ayuda externa, pero a nivel educativo ya hemos aumentado la tasa de alfabetismo al 72%. Y en cuanto a la educación, estoy de acuerdo en que va aunada con la salud. Tenemos clínicas para en cada localidad de más de 60,000 personas y reciben servicios médicos gratuitos. Nos aseguramos de que cada niño, cada niña vayan a la escuela y reciban servicios médicos. Tenemos educación vocacional también, porque no todo el mundo está interesado en cursar estudios universitarios, pero nos interesa que tengan una oportunidad de encontrar un trabajo. Por lo tanto, consideramos que para el desarrollo la industrialización es sumamente importante, pero usted mencionó la educación y los servicios médicos. Quisiera dar la palabra antes del presidente de México al sector privado para que hable de la salud. ¿Qué tan importante es la salud en las sociedades para atender los retos de la cuarta revolución industrial? Es sumamente crucial. Todo empieza con el nacimiento de cualquier niño. Desde ahí, ¿qué se puede hacer para asegurarnos de que la morbididad, la mortalidad sean tasas que se reduzcan? ¿Cómo vamos a hacer que el acceso a la salud sea más extenso y amplio? ¿Cómo nos hacemos más productivos para el beneficio de la sociedad a través de la salud? Y esto quiere decir, ¿qué hacemos con el peso que ocasionan las enfermedades? ¿Cómo mantenemos el bienestar de la gente? ¿Cómo hacemos que la gente no se enferme? Y por supuesto estamos hablando del tratamiento de enfermedades a largo plazo para que la gente pueda conservar su estilo de vida y siga siendo un miembro productivo de la sociedad, para hombres, para niños, para mujeres, para niños, niñas, para la sociedad en general. Y las asociaciones público-privadas entran en juego, por supuesto, son cruciales. Enrique Peña Nieto. Voy a abundar en el tema de educación y luego haré comentarios sobre las APPs. Lo dejo para después, que en algunos países se convirtió en un referente o en un tema de financiación a varios proyectos que yo creo hoy empiezan a tener sus crisis y su problemática. Pero en el tema de educación, a ver, yo creo que parto de decir que todos los países que estamos aquí representados y la experiencia privada, pues nos aporta soluciones y particularmente de aquellas experiencias de éxito sobre lo que debe hacerse para atender las necesidades de cada nación. Sin embargo, también hay que decir que no necesariamente las soluciones se pueden aplicar exactamente por igual y que atienda a la realidad que tiene cada país. Es como pretender curar a alguien con una misma medicina y no entender quizá que hay otros factores donde no necesariamente la misma medicina cure igual enfermedad en todos lados. En el caso de la educación en México, para nosotros fue un gran reto, y lo sigue siendo, porque es una reforma de las 14 estructurales que hicimos, que significó desgaste y quizá confrontar a sectores que habían logrado alcanzar privilegios muy particulares. Una de ellos era en el sector educativo. Usted habla de los maestros. Hablo de los maestros, pero hablo de los privilegios no que tenían los maestros, sino que tenían algunos maestros que prácticamente se habían adueñado del sindicato más grande de América Latina. Estás hablando de prácticamente 2 millones de maestros, que es el sindicato magisterial en el país, y que unos cuantos prácticamente incluso habían vuelto rehén al Estado de los intereses de un sindicato. La primera acción emprendida en nuestro país fue recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. En México la educación pública es gratuita. Tenemos 36 millones de estudiantes, el doble de la población que tiene Países Bajos prácticamente, ¿no? 36 millones, con este número de maestros,
Y el cambio estructural consistió centralmente en establecer un método de educación que primero impusiera la evaluación como método de selección para tener maestros preparados. Segundo, darles a los maestros el beneficio de mejorar su ingreso a partir de sus méritos, de su preparación, de su formación. Y tercero, evidentemente, impulsar una infraestructura educativa mejor y con mejores contenidos. Este fue el propósito y este fue lo que nos fijamos en México. Al final de cuentas, creo que cada país se ajusta a la realidad. Impulsar esta reforma, implementarla, ha significado un enorme reto en México y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo, no es fácil. Pero dejo esto dicho en la mesa porque es muy fácil dar soluciones. El tema es cómo las implementas y atiendes la realidad de cada país. Y por lo que veo, muy desgastante políticamente. ¿Mande? Y por lo que veo, fue muy desgastante políticamente. Sí, porque todo tiene implicaciones en otras reformas, y claro. Mr. Grutte. Yes, well, I think this debate is... Me parece que este debate está orillándose al tema correcto. Estamos discutiendo dos cosas, la salud, pero también la salud a distancia. Por ejemplo, en países en vías de desarrollo, ¿cómo podemos hacer que los mejores servicios médicos lleguen a los puntos más lejanos de un país con la tecnología de punta? Por ejemplo, con los productos de Philips, Siemens o General Electric, podemos hacerlo. Y esto me lleva a lo que quiero decir como gobernante. Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que nos dan las tecnologías de punta para ponerlas en las manos de la población, para que no nada más en una ciudad de un país desarrollado tengas al mejor doctor, sino también en los países en vías de desarrollo en donde hay menos doctores, hay menos hospitales, en donde los servicios médicos no se pueden llevar a los lugares más lejanos. Y esto es lo que nos da la tecnología. Es fantástico en la educación. Estoy completamente de acuerdo con el presidente de México. No estamos hablando nada más de habilidades, estamos hablando de cómo hacemos que la educación le llegue a los jóvenes y cómo podemos cambiar la mentalidad para lidiar con cambios transformadores que se están dando en este momento. Y para nosotros eso quiere decir que la programación es parte de los sistemas educativos. No nada más tienes que saber contar y leer, sino también ahora es necesario entender lo que quiere decir programar. Escribir código para que puedas entender qué está pasando nos ayuda a hacerlo parte del sistema educativo. Y tenemos que hablar del lado negativo de la tecnología también, pero hemos visto ejemplos de cómo la tecnología nos puede ayudar de una manera transformadora para ayudar a nuestras sociedades. Muy bien, adelante, por favor. Si puedo, por favor, agregar un comentario que es para mí una intersección entre la educación y la ciencia. Obviamente lo que vemos de distintos campos de la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería, pues lo que gira en torno a la educación no nada más es aprender el qué, sino que tenemos que entender cómo aprender. Y podría ser una noción muy básica, pero muchos de los presentes aquí, pues estoy generalizando, por supuesto, pero gran parte de nuestra educación se basó en lo que ya sabíamos en un momento dado en la historia. Y si pensamos qué tan rápido la ciencia ha avanzado, la vida media de la educación de lo que era hace 20 o 10 años, pues era mucho más importante para cierto momento, pero ahora los estudiantes jóvenes tienen que saber aprender y tienen que reeducarse a lo largo de sus carreras en varias ocasiones, y eso aplica en las ciencias básicas y también al pensar en cómo construimos los sistemas educativos, cómo vamos a vincular el empleo al sistema educativo, pues tiene que basarse en la idea de seguir aprendiendo continuamente, en el desarrollo continuo y en el área en la que nos vamos especializando. Yo creo que eso va a ser más importante para que las personas no pierdan la habilidad de contribuir y marcar la diferencia, ya sea en una compañía, un país o una sociedad. Esto es sumamente difícil. Aprender a lo largo de la vida es sumamente difícil, pero usted tiene toda la razón. Eso es lo que habría que hacer. Siento mucho. A ver, yo quiero escuchar a Michelle Baker. Todo el mundo ha hablado y ahí está ella calladita, justo en el medio. Yo sé que tiene mucho que decir en esta conversación. Lo que les iba a decir es que la educación, el aprendizaje y
vincular todo esto con los trabajos y qué hacen los alumnos después de salir de la escuela, cómo se crean los empleos y cuáles son los cambios estructurales que estamos viendo en la naturaleza de los empleos y qué inversión se requiere. Bueno, pues lo que hacemos en la innovación y lo que hacemos en nuestra industria es identificar de dónde viene la innovación, y yo espero que los gobiernos aprovechen esta oportunidad, porque yo creo firmemente que hay una gran oportunidad todavía en donde se pueden implementar las soluciones locales. Se está invirtiendo en empresas locales o en donde se requieren las inversiones. Por ejemplo, los fondos BCE, los fondos de innovación, ¿dónde están los retos? Y hemos visto que hay personas que emulan la plataforma del Valle del Silicio en otras partes del mundo, pero hay muchas personas que están muy interesados en solucionar sus problemas a nivel local y buscan en el gobierno una vía de inversión, cómo podemos tener fondos semilla, cómo puedo ayudar a mi comunidad o a mi vecindario a solucionar este problema. Yo creo que ahí hay una gran promesa y ojalá podemos fomentar estos programas que tienen los gobiernos para que más personas tengan la manera de dar un paso adelante en vez de buscar un trabajo en el sector privado. Brevemente, y quiero compartir mi entusiasmo, porque nosotros tenemos un sistema de análisis. Si el gobierno local está dando las soluciones a nivel local, entonces las personas de la localidad le pueden decir a las autoridades del ayuntamiento, miren, esta es la mejor solución. Estamos implementando este sistema, al igual que el aprendizaje a lo largo de la vida. Gobernar tampoco es fácil, pero realmente ha resultado fascinante. Es un programa maravilloso, porque exactamente lo que usted dice es que estamos aprovechando el entusiasmo y la energía de la gente que conoce bien qué es lo que se necesita y pues están aprovechando la tecnología más avanzada. Se ha hablado de la educación y si las generaciones jóvenes están preparadas y están recibiendo la educación necesaria para el futuro. Y yo me pregunto, el presidente Peña Nieto argumentó que tuvo que lidiar con un sindicato de maestros muy fuerte. Los maestros en México, en los Países Bajos o en Bangladesh tienen las habilidades necesarias para educar y enfrentar a las generaciones del futuro. Obviamente se tiene mucho que hacer, pero para nosotros como políticos, nosotros tenemos que estar del lado de los maestros, no de los sindicatos. Pues para muchas personas es lo mismo. No es lo mismo. Los sindicatos, no estoy en contra de los sindicatos, pero son una agrupación con la que tenemos que interactuar, tenemos que intercambiar, pero nosotros estamos del lado de los maestros, no con los sindicatos, y debe de haber un vínculo entre el gobierno y los maestros. Primer ministro de Bangladesh. El problema aplica a ambos países, desarrollados y en vez de desarrollo. Ahora, nosotros ya pasamos de un país menos desarrollado a países en vías de desarrollo. Pero ¿cómo lo logramos? Y lo hicimos en 10 años. Le dimos más importancia a la educación. Si pensamos en la industrialización, ¿qué definimos desde un principio? Necesitamos educar a la gente. La educación debe de diversificarse. Y no estamos hablando nada más de que se presenten exámenes y se aprueben. Es necesario aprender a llevar una empresa, cómo llevar una escuela. Y los maestros necesitan capacitarse, necesitan aprender, y eso es lo que estamos haciendo. Necesitamos diversificar la educación. ¿Pero se pueden reeducar? Sí, nosotros les damos todas las facilidades para que se capaciten. Tenemos ya un Bangladesh digital, tenemos servicios presentes en todo el país. En el 96 nadie utilizaba computadoras en el gobierno. Antes, pues utilizaban la computadora como adorno en una mesa, pero esa situación ya cambió. Ahora todo el mundo utiliza computadoras. Tenemos aulas motivadas por el uso de las tecnologías y pues empezamos con el vínculo maestro-alumno. Los estamos capacitando, por supuesto. Y en lo que respecta a la industrialización, ya tenemos
más industria en nuestro país debido a la inversión extranjera directa con PPPs. Tenemos más presencia del sector privado, pero para eso también teníamos que tener lo más básico de la educación y la tecnología. Y estamos dando todos los pasos necesarios para lograr que la educación also the key. Quisiera mejore. decir algo sobre lo que pasa en Bangladesh, lo que pasa en cada país. A ver, y a la pregunta que hacías, yo creo que es un proceso que toma tiempo. No hay proceso que se implemente para lograr este objetivo de dar una mejor educación Está pidiendo a un nuestra segundo sociedad. mandato. No, estoy pidiendo tiempo para los maestros, tiempo para formar bien a los maestros y tiempo para que los maestros inculquen la educación que es exigida y debida hoy en día. Y en pocas palabras, ¿cuál es el contenido educativo? Deben aprender a aprender. Lo que decía Marrute es cierto, pues hoy, y lo que decía Alex, hoy el cambio es tan vertiginoso y tan rápido que más que darles hoy un contenido, formarles hoy en algo, es enseñarles a que aprendan, a seguir aprendiendo a lo largo de su vida. De lo contrario, se van a rezagar. Ahora, la pregunta inicial era, ¿cómo aplicamos la tecnología para resolver hoy los problemas? Pues yo creo que hay una gran ventana de oportunidad precisamente en el uso de la tecnología, pero al mismo tiempo un gran reto, porque hoy también estamos observando. Primero, vivimos en un mundo cada vez mayormente poblado. Somos hoy cerca de 8,000 millones de habitantes en el mundo. Hace apenas 50 años, 60 años, era menos de la mitad de lo que hoy somos. Yo siempre he dicho que esto es como ir en el elevador. Es bastante gobernable el elevador cuando van 1, 2 o 3 usuarios que van a distintos pisos, pero cuando llaman 20 y hay 7 o hay 20 pisos, se vuelve mucho más tortuoso. Y creo que es el gran reto de los gobiernos. ¿Cómo mantenemos a 20 personas en un elevador que van a diferentes pisos en calma, con paciencia y no desesperados por llegar al piso al que quieren llegar? Y esto está pasando hoy en la sociedad. Y la tecnología, si bien puede ayudar para muchas cosas, también creo que ha impuesto y ha llevado una exigencia mayor sobre los gobiernos a resultados casi muy rápidos e inmediatos que la sociedad espera ver. Y consecuencia de ello, hoy empiezas a ver en el mundo, prácticamente este ambiente casi antisistémico de no creer en lo convencional, de no creer en aquello que llevó años construir instituciones, regímenes democráticos, partidos políticos. Prácticamente llega un momento en este cambio tan vertiginoso a poner en duda si eso funciona o no. But Lo peor es que no han presentado una mejor alternativa. Why do you think this is happening? Pues porque No. se observa, porque porque lo estamos viendo, a ver, lo estamos viendo hoy en las sociedades de América Latina, en distintas partes del mundo, cómo hay un clima muy antisistémico. La elección reciente en nuestro país, donde hoy hay un gobierno electo con un amplio respaldo electoral y los partidos tradicionales obtuvieron, yo creo que, la peor votación de su historia. Y entre esos partidos está el mío. Esto deja ver, y esto es el caso particular de México, y bueno, es claro el respaldo social que dieron a una opción política, y qué bueno que así sea, porque creo que llega con una gran fuerza política quien habrá de ser el próximo presidente de México. Pero eso está pasando en otras partes del mundo. En Europa, en América Latina, ves un rompimiento entre el status quo, esta inercia de evolución que yo creo que estaba generando bienes, pero ante una demanda de respuestas más rápidas, se rompió con este ciclo y hoy tienes un clima medio antisistémico. Listen, population, yes, population. Sí, se pueden convertir a las poblaciones a cierta ética del país. Nosotros tenemos una población mucho más jóvenes y le podemos dar la educación propicia, si les podemos dar oportunidades, pueden ser nuestro mejor activo, ya sea para la agricultura, para la educación, para la industrialización, para lo que es salud, en donde se requiera mano de obra calificada, hay que capacitarla. Yo creo que no es un peso, sino que necesitamos planes
y con los planes adecuados se pueden lograr esos objetivos de capacitar a la población para que sean un activo. En 10 años, pues vamos a llegar al objetivo de nuestro PIB. Queremos que llegue a un 7 u 8% más. Y ahí vamos, progresando poco a poco. ¿Por qué? Porque estamos motivando a la gente, estamos dándoles oportunidades, estamos logrando el 7.8% del PIB que nos habíamos dispuesto y hemos reducido la pobreza en un 21%, de un 40% que teníamos antes a un 21%. Es por eso que nuestro país va avanzando. Como les dije anteriormente, cómo estamos lidiando con la industrialización. Pero nuestra industria debe de diversificarse para que no nada más nos concentremos en las exportaciones, sino que el poder adquisitivo crezca en todos los sentidos. La educación es la clave. Eso sí se los puedo decir. ¿Le puedo comentar algo? Ahora entiendo por qué es usted política. Primer ministra, gracias. Baker, tengo una pregunta. La fuente abierta es uno de sus temas que usted gestiona. ¿Cómo vería usted el reto de la educación para el desarrollo de las sociedades? Quisiera hablar del sesgo, si es posible, de las posturas antisistema. La fuente abierta, que conocemos como open source, es un módulo muy constructivo como herramienta educativa si se quiere aprender a escribir código, cómo funcionan las cosas en un proyecto grande. Esto se puede dividir en lo que se puede hacer en la escuela o en proyectos más grandes. El open source, la fuente abierta, pues nos ayuda a ver qué se puede hacer en la realidad y le da legitimidad a los sistemas, porque el tema con la tecnología es su viabilidad, la confianza que ocasiona para que el sistema que se cree desate confianza, porque muchas veces no queremos que cause miedo, sino que solucione un problema. Y la fuente abierta es la posibilidad de verificar que cuando alguien te diga esto es lo que está sucediendo con este sistema, se pueda comprobar. Y lo vemos en distintos productos y también en distintas instituciones. Una vez que uno comprueba que lo que se nos dijo es falso, entonces empiezan a surgir los problemas en la sociedad. Es una herramienta educativa tremenda. Se le ve como a la fuente abierta como un bien social. Es por eso que Mozilla está tratando de hacer que el Internet sea un bien público y todo lo que hacemos es de fuente abierta y es una herramienta tremenda para construir la confiabilidad. Pero al principio invitaste a la participación local. ¿Cómo es que le puedes ayudar a las comunidades para que se acerquen en países en vías de desarrollo, que viven en comunidades en donde no hay acceso al Internet, que en mi opinión es una de las herramientas principales en la educación de hoy? Entonces, el Internet abierto y cuál es su importancia y el acceso a Internet, bueno, también es fundamental, es una actividad fundamental tener más contenidos disponibles en Internet y me parece que lo que estás preguntando tiene que ver con la educación también. Lo que hemos visto en nuestras investigaciones es que la solución al acceso a Internet en áreas rurales requiere de soluciones locales y requiere de redes comunitarias, participación comunitaria. En algunos casos también hay ciertos problemas regulatorios relativos al espectro electromagnético y ahí es en donde entramos en los linderos entre Bolivia o en la India, por ejemplo, tienen soluciones muy distintas. Esa pieza fundamental, pues requiere la flexibilidad de los gobiernos para que haya soluciones locales. A eso voy, la flexibilidad, a eso voy. ¿Quiere agregar algo al respecto? Sí, la flexibilidad, por supuesto. Si quieres preguntarme sobre la flexibilidad, la contesto. Por supuesto que tenemos que hablar de lo positivo y lo negativo de la revolución tecnológica. Es lógico, pero quiero combinar estas dos caras porque en el cambio tecnológico, pues tal vez las mujeres pierdan empleos, porque muchos empleos tradicionales en muchos países en donde participa la mujer, pues van a ser los primeros en
participar en la revolución tecnológica industrial, como el sector médico. Ya sabemos que conforme vamos envejeciendo, vamos a necesitar más personas que cuiden a otras personas y la tecnología nos puede ayudar. En los Países Bajos tenemos 30,000 vacantes de aquí en los próximos 10 años en el sector médico. Si no tuviéramos la innovación tecnológica, 1 de cada 4 van a tener que trabajar en el sector médico para el 2025 y eso sería imposible. Imagínense, tenemos que tener un presupuesto mucho mayor para el sector de servicios públicos. Se pueden combinar las dos cosas. Tenemos que hacer uso de las tecnologías más nuevas porque al envejecer también las tecnologías van a ir envejeciendo y necesitamos tener en cuenta que hay personas que pueden perder sus empleos por la tecnología y como políticos no vamos a tener la respuesta que queremos de la población, pero si sabemos manejar el tema, la cuestión de política en el más de centro, bueno, pues esta es una prueba tremenda para los políticos, cómo jugar esta carta. También el debate de las noticias falsas, por ejemplo, las nuevas tecnologías también nos pueden ayudar a combatir este tipo. No es el riesgo mayor que enfrenta la sociedad, las noticias falsas, pero pues tenemos que idear la manera de ver el lado positivo de la tecnología. Tenemos que, como políticos, jugar muy bien esta carta y no es muy fácil. Quisiera invitar ahora a Alex Gorsky y el presidente Peña Nieto. Nos habla del paso vertiginoso de la tecnología y además habló de las políticas, la burocracia, las reglas y pues cambiar las cosas en el gobierno es un gran esfuerzo y la tecnología puede verse como un gran monstruo y el sector privado a veces avanza más rápido. No es cierto. Bueno, tenemos aquí un debate. Vamos a una velocidad distinta. ¿Qué le pedirían al gobierno? ¿Qué le pedirían al gobierno que cambie para que vaya un paso más acelerado para ponerse al corriente de los cambios de la revolución que estamos viviendo? Muy bien, me parece que el gobierno tiene una responsabilidad sumamente importante. Siempre tiene que haber un equilibrio entre el nivel correcto de reglamentación con el impacto que va a tener en la sociedad. En nuestro país estamos hablando de la autorización de nuevos productos, por ejemplo, y cómo lograr el equilibrio de la seguridad, la calidad, el acceso con la velocidad a la que le llegan estos productos a los pacientes. Y lo que hemos encontrado es que requiere de educación, requiere de alianzas, requiere de transparencia de la información. Y como lo mencionamos anteriormente, me parece que al tener una visión más optimista, al tener más transparencia, más presencia, más posibilidades de compartir entre lo que tiene el gobierno, en lo que tienen las empresas privadas, pues podemos facilitar este equilibrio al que me refiero para poder tener mayor eficacia y eficiencia. Tenemos 4 minutos más. Voy a hacer una pregunta para los políticos particularmente. Okay, you want to ask? No, pero no supe cuál es la pregunta. No, tú ibas a hacer una pregunta sobre la estabilidad o algo así. Uy, qué raro, un político diciéndole a un periodista que pregunte. Pues, Oh my God. All que right. completes la pregunta porque nunca la escuchamos. The question is how La pregunta. Qué interesante se está poniendo este debate. Quiero que se concentren, por favor, en el tiempo que nos queda en la transformación de los trabajos, porque la revolución tecnológica está cambiando los trabajos. Hay trabajos que al parecer están desapareciendo y esto tiene consecuencias políticas, porque yo vivo en Washington, yo veo lo que sucede en Wisconsin, en Ohio, en Michigan y cómo es que la globalización ha cambiado a dichos estados y cómo es que ha tenido un impacto tremendo en el entorno político. ¿Cómo lidian con las personas que no están capacitadas para cambiar un trabajo en la edad que le han llegado a la década de los 50, 60, 70 y están perdiendo sus empleos por la transformación tecnológica? En términos muy breves, vamos a empezar con los 3 políticos que tenemos aquí. Bueno, considero que hay métodos tradicionales de producción. Los estamos capacitando
en las instalaciones más viejas, por así decirlo, porque pues se pueden modernizar para que sigan con sus actividades tradicionales y no perder su empleo. Nosotros en mi país tenemos internet en todos los poblados, tenemos centros digitales en donde pueden capacitarse para el trabajo. Están ya utilizando internet. La banda ancha, por ejemplo, también tenemos ya la posibilidad de que tengan conexión satelital. En algunos casos, en la agricultura se utiliza también este servicio y estamos fomentando que los trabajos tradicionales en la agricultura es posible que no duren mucho porque la agricultura se está mecanizando también y les estamos enseñando y les estamos invitando a participar en una agricultura mecanizada. No nada más estamos tratando de que cambien la manera de hacer las cosas. Nos interesa que continúen con lo que están haciendo, pero les estamos dando una manera distinta de hacer su trabajo, una manera más mecanizada para que no cambien. También los teléfonos celulares, por ejemplo, ya es un artículo de primera necesidad. Ahí están las nuevas tecnologías, ahí está todo lo que se puede aprender. ¿Qué tanto les podemos enseñar? Bueno, partimos de ahí. La tecnología ha traído consecuencias y yo creo que la tecnología también traerá parte de las soluciones. Al final de cuentas, yo creo que no debe ser visto como un problema, sino más bien como un avance de la sociedad muy rápido, vertiginoso, pero también debe traernos parte de las soluciones. Y yo creo que una parte de la solución, en mi óptica, es la apertura. Hoy lo que sí puede ser un problema bajo la óptica de algunos otros es si la globalización es positivo o no para los países. Y yo creo que lo es, porque justamente eso ha permitido la integración de cadenas de valor, eso ha permitido que se desarrollen empleos en distintas partes, precisamente que han hecho de distintas regiones, la Unión Europea, América del Norte, en fin, la generación de cadenas de valor y la generación de empleo en todas estas regiones. Cerrarnos, aislarnos, establecer nuevamente medidas proteccionistas, pareciera que lo que habíamos superado ya pensando que no había de todo el suficiente desarrollo a la sociedad de hace algunas décadas, hoy está siendo visto como, o está siendo considerado por algunos países como quizá la fórmula para resolver los problemas que nos dejó nos ha traído la globalización. Pero yo creo que la globalización y el fortalecimiento y robustecer aún más la globalización es lo que nos va a permitir hacerle frente a los retos de nuestra era, no cerrarnos, no aislarnos. Por eso dije, la tecnología nos trae problemas, la tecnología también deberá traernos parte de la solución. Ya que pedía preguntas, ¿cree que sería un fracaso que Canadá no se sumara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Yo creo que están puestas las condiciones para que aprovechemos la plataforma de poder modernizar el acuerdo que tenemos. México ya ha llegado a un entendimiento con los Estados Unidos, México espera que Canadá llegue a un entendimiento con los Estados Unidos y mantengamos esta alianza de 3 países socios del Acuerdo de América del Norte. Yo pienso que para México el principal socio es Estados Unidos, representa prácticamente más del 80-90% del comercio que hacemos con América del Norte. He de suponer que para Canadá debe ser muy importante también el comercio que hace con los Estados Unidos, superior incluso al que hace con México. Entonces, digamos, una parte está resuelta, confiamos y estamos optimistas que la otra parte también se resuelva para mantenernos 3 socios en esta alianza. Qué delicado en su respuesta, señor Peña Nieto. Sí, ¿verdad? Madre mía. Ok. Yes, well, the answer to your question, I think, is Para responder su pregunta. I think the answer to your question. En esta pregunta podría decir 2 cosas. Se necesitan cimientos fuertes. Estamos creciendo al doble más que Francia y el Reino Unido y hemos implementado las reformas estructurales necesarias para abrir la puerta a la tecnología. Y de aquí vamos a obtener más trabajos. Nos interesa la creación de empleos, pero al mismo tiempo se requieren un mercado laboral y leyes laborales más modernas.
y pues para que las personas de más de 40, 50 y 60 años puedan tener la misma flexibilidad en el mercado laboral y que sigan conservando la seguridad, porque es muy importante para ellos adaptarse a estas nuevas circunstancias. Si todo esto está en la mesa, me parece que podremos lidiar con las disrupciones y es necesario por el bien de la sociedad. Si no, todas estas vacantes nunca van a tener una persona que las llene. Y pues si no, aunque tengas la tecnología de punta, vas a tener un tema muy serio que atender al sector educativo. Se nos ha acabado el tiempo, pero me parece que sería justo dar la palabra 30 segundos a quienes, al sector privado, quienes todavía no han cerrado. Del sector privado, por favor, señor Gorski, tiene usted la palabra. Bueno, probablemente a partir de lo que les he dicho, habrán de suponer lo que les voy a decir. Hay que ser optimistas, hay grandes oportunidades en lo que nos ofrece la tecnología. Sin embargo, con una salvedad. Lo que hagamos tiene que hacerse de una manera equilibrada, protegiendo la seguridad de los trabajadores, con las leyes adecuadas, con el apoyo de los gobiernos. Y estoy convencido de que muchos de los ejemplos que escuchamos el día de hoy, pues nos darán pie a las alianzas, a la confianza que se requiere para poder dar los pasos agigantados que necesitamos. Mitchell, todavía no hemos escuchado del periodista. ¿Puede repetir? Si quieren, si me permiten terminar y luego continuamos. Todavía no hemos acabado de entender la disrupción. Me parece que todavía empezamos a ver las disrupciones en las democracias. Así es que la disrupción va a seguir. Y no creo que ninguno de los que estamos aquí presentes le abrirá las puertas completamente a la disrupción, aunque queramos no recibir tanto de lo que ha creado, pero para poder recibir a la tecnología tiene que ser la confianza y la confianza en las instituciones. No sé si podemos regresar a los tiempos en el pasado en donde la velocidad era otra. Necesitamos una respuesta más rápida de las instituciones para mantener su credibilidad e ir creando el respeto que necesitan. En lo que respecta a la transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas en cuanto al uso de la tecnología, tenemos que confiar en las instituciones ya presentes y eso va a ser clave. Habiendo dicho eso, terminaremos, señor Root, señor Gorski, señora Baker, señor Peña Nieto, señora Hasina. Muchísimas gracias por compartir lo que tienen que decir. Please, We have to catch up. if you can stay seated, we're going to watch a video, and after that, there are going to be some closing remarks. But stay on your chairs, please.